Atari hizo un juego tan malo que tuvieron que enterrarlo en el desierto. Sí, literalmente, miles de cartuchos bajo la arena de Nuevo México, como si quisieran borrar toda evidencia. Pero como algo así pudo pasar, retrocedamos a 1982. Atari era el rey del mundo. Si tenías una consola, era una Atari. Y justo ese año, E.T., la película de Spielberg, rompía récords y conquistaba corazones. Así que los ejecutivos de Atari tuvieron una idea brillante. O bueno, eso creyeron ellos. Querían lanzar el juego oficial de E.T. para Navidad y ganar millones. Pero lo que estaban a punto de crear pasaría a la historia por las razones equivocadas. En 1982, Atari no solo era una empresa, era la empresa. Vendían consolas como si fueran pan caliente y cada nuevo juego era un éxito asegurado. La industria del videojuego vivía su edad dorada y nadie imaginaba que algo pudiera salir mal. Y justo cuando todo iba perfecto, aparece E.T., la película más taquillera del año. Todo el mundo hablaba de ese pequeño extraterrestre adorable que quería llamar a casa. Así que Atari pensó, ¿y si hacemos el juego oficial de E.T. antes de Navidad? Nos hacemos ricos. Spoiler, no se hicieron ricos, pero lo que sí lograron fue acelerar el fin de toda una era. Atari consiguió los derechos del juego directamente con Steven Spielberg por $25 millones. Pero había un pequeño detalle, solo tenían 5 semanas para hacerlo. 5 semanas para crear un juego completo, probarlo y tenerlo listo para Navidad. El encargado fue solo un programador, Howard Scott Warshaw, el mismo que había hecho Gears Revenge, uno de los mayores éxitos de Atari. El tipo aceptó el reto y dijo, claro, ¿qué tan difícil puede ser? Mientras su alma empezaba a abandonar su cuerpo. Con 0 testers, 0 tiempo y una presión brutal, Warshaw trabajó día y noche. Lo logró. En 5 semanas, E.T. estaba terminado. Pero había un pequeñito problema. Nadie entendía cómo jugarlo. El juego era confuso, frustrante y lleno de huecos. Literalmente, huecos. Pasabas más tiempo cayendo en pozos que tratando de llamar a casa. Algunos niños pensaban que habían roto su consola. Otros simplemente lloraban. Diciembre de 1982. El juego de E.T. llega a las tiendas. Atari había fabricado más de 4 millones de copias, convencido de que sería otro éxito histórico. Pero cuando los primeros niños lo probaron, el sueño se convirtió en pesadilla. El juego era tan confuso que la mayoría no sabía qué hacer. Los personajes caían en agujeros sin fin, los gráficos parecían jeroglíficos y la jugabilidad, bueno, llamémosle experimental para no herir sentimientos. Millones de cartuchos fueron devueltos. Las tiendas no sabían qué hacer con tanto E.T. acumulado. Atari perdió más de $100 millones y su reputación se fue directo al hoyo, literalmente. En 1983, camiones de Atari llevaron miles de copias sin vender a un vertedero en Nuevo México y los enterraron bajo toneladas de antaños. Muchos pensaron que era solo una leyenda urbana, hasta que en 2014 las desenterraron. Y ahí estaban, miles de cartuchos olvidados, testigos de uno de los mayores fracasos en la historia del gaming. Atari no sobrevivió al golpe. La crisis del videojuego de 1983 acababa de comenzar. E.T. no solo vino del espacio, también llevó consigo la inocencia de una industria entera. Atari había tocado la cima y en solo unos meses todo se derrumbó. Millones de dólares perdidos, reputación arruinada y un desierto lleno de cartuchos olvidados. Pero no todo está perdido. De esa debacle nació una lección eterna para los videojuegos. La prisa y la codicia pueden destruir incluso a los gigantes. Y claro, que a veces los peores juegos de la historia terminan convirtiéndose en leyenda. Así que la próxima vez que alguien diga un juego malísimo, recuerda a E.T. de Atari. El juego que llegó a la Tierra y enterró una compañía.